arquitectura de las ideas y todo lo que está detrás. Bienvenidos al podcast que trata sobre los temas que están detrás del diseño, cómo surgen las ideas, cómo llegamos a ellas y cómo es su arquitectura. Todo esto y más a continuación. Quien les habla, César Figueroa y Moisés Ágreda. Bienvenidos al episodio número 3. Hoy hablaremos de modelado 3D y bueno, y todo lo que está detrás de eso, ¿no? Con un invitado muy especial, uno de los íconos de la movida musical venezolana, mejor conocido por su faceta como cantautor, guitarrista y frontman de los Limpia Cabezales, Claudio Sánchez. Claudio Sánchez es de profesión publicista, es de oficio diseñador gráfico de oficio y pero bueno, principalmente se desempeña como CEO de la página Hangar 01, ¿no? En la cual él desarrolla sus modelos 3D y ya ahorita hablaremos más adelante de todo lo que está detrás de eso, ¿no? Bueno, recuerden que nos encontramos en Apple Podcasts, en Spotify, en Spreaker y próximamente estaremos en iVoox y Google Podcasts también. Bueno, hoy hablaremos con Claudio de qué es Hangar 01, qué implica ser modelador 3D, qué oportunidades de trabajo hay dentro de esa comunidad, sobre la obsesión entre la comunidad de modeladores 3D con el low poly y cómo es trabajar con elementos no ortogonales, el texturizado y qué plataformas utilizas. ¿Ok? Y bueno, al final de todo esto me imagino que también hablaremos sobre un poquito también sobre la música, porque bueno, también digamos que no te puedes desligar de eso. Pero bueno, adelante. Bienvenido, Claudio. Hangar 01, sí. Hola muchachos, muchas gracias. Muy agradecido por la invitación. Moisés, César, estamos aquí. No siempre hablo de la parte de 3D porque no siempre hay el espacio para conversar acerca de eso. Más bien converso, es más común que conversar acerca de la parte musical y lo que vamos a hacer y el típico estamos grabando. Entonces, creo que una de las pocas veces que ha salido lo que hago en algún medio fue cuando una vez salió un poquito de eso en la revista Gala y me imagino que todos quedamos igual porque no sé, estamos hablando de algo, de un nicho muy específico. O sea, yo me dedico al modelado 3D de alto y bajo polígono para lo que es en realidad mi aplicación o ¿cómo se llama? Mis diseños generalmente van a parar para lo que es la parte de los juegos o la simulación de vuelo. Entonces me toca modelar modelar cabinas de aviones o modelos externos también, modelar, animar y pintar, y texturizar y mapear todo eso y hacerle sus materiales y todo el asunto. Poniendo heavy ya porque modelar diría que es nada más un 25% del negocio. Del trabajo. Sí. Se me busca mucho o he conseguido que la gente que hace escenarios siempre busca buenos modelos de low poly, y hacer a high poly me permite también trabajar en low poly de manera cómoda, es decir, me ha resultado la velocidad que logro del hard surfacing, o sea, del modelo de modelado de superficies duras para este tipo de cosas, muy efectivo para la parte de del escenario, sobre todo objetos estáticos, edificios y todo lo que tiene que ver con lo que es parte del escenario que se está desarrollando, de un aeropuerto, sí, sobre todo son aeropuertos, ciudades y este tipo de cosas. Son objetos que a menudo los vas a ver en una aproximación, en el simulador. Entonces, mira, últimamente los aeropuertos los van cambiando cada 5 años o 3, o en los países en desarrollo, en donde los cambios suelen ser muy seguidos y hay que estar encima de ellos, proponiendo escenarios que, si bien vienen en los paquetes por default de los simuladores más populares,
muchos pilotos y muchos entusiastas quieren tener lo más realista posible, probablemente su aeropuerto o su destino preferido, para lograr una experiencia más inmersiva, que es a lo que se apunta en el área de simulación. Y es increíble como un pequeño detalle, como un vehículo o un avión que está tirado ahí, que básicamente está puesto ahí, no lo vas a ver moverse. He hecho también tráfico artificial y cualquier otra cantidad de cosas. Pero es increíble, siempre pienso, es increíble en la diferencia que hace un par de objetos bien colocados ahí, unos par de assets, como les llaman en los juegos, bien colocados ahí, que te dan ese sentido de inmersión, de realidad, ¿no? Eh, y es necesario que dichos objetos estén modelados en una manera que presenten unas proporciones, unas texturas y una cuestión que te hagan que, primero, combinen con el entorno y segundo, no consuman tanto recurso más que el ¿cómo se llama? Que el Es ahí donde escenario entra, original. A veces son es Es ahí ahí donde donde entra entra el, casos mega aero, ahí es perdón. donde entra la importancia del modelado low poly. Ujú. Exacto. Lo hacemos low poly porque no vamos a gastar, no sé, 1 millón de polígonos en los cauchos del camión de bomberos, cuando es un camión de bomberos que lo vamos a ver parado a 500 metros, ¿me entiendes? Entonces lo hacemos en bajo polígono porque además probablemente hay que colocar varios de ellos, o como en el caso, por ejemplo, a menudo se ve, como en el caso de los autonamientos, por ejemplo, esos casos muy puntuales, que tú no puedes hacer un vehículo a full con todo y con un interior detallado tal, porque vamos a poner como 500 de ellos en un estacionamiento. Entonces, básicamente, lo que tenemos que hacer es unas cajitas bonitas que parezcan unos autos desde cierta distancia. También Ahora, Claudio, existen la otra técnica de utilizar los detail, que es que un solo modelo tiene varios niveles de detalle según la distancia en que el jugador esté del centro del objeto. Se va presentando varios modelos distintos, donde el más poblado es el modelo definitivo, y de ahí va bajando, o sea, hasta las formas básicas. Perfecto, correcto, Entonces, bueno, todo perfecto. hay que considerarlo. Claudio, ¿y cómo llegas a esta gente que estás trabajando? Tengo entendido que estás trabajando para una empresa transnacional. ¿Cómo es ese contacto? O sea, tú estabas dedicado a la música y de repente salió eso ahí. ¿Tienes años también dedicándote a desarrollar Siempre este son tipo de modelos? muchas, siempre suelen ser, no trabajo para una sola empresa, trabajo para muchos en comisiones y otras que sí tenemos un contrato. Eh, Suelen ser compañías de afuera y algunas, o sea, he trabajado con los que son de acá, he sido parte de equipos de gente desarrolladora de acá, del país. Eh, Casi siempre son de afuera. ¿Cómo llego a eso? Bueno, mira, todo empezó yo tengo como, cara, un montón de años en este rollo, como, sí, más o menos eso, un poco más de 20 y pico de años dándole, primero como aficionado, como entusiasta, uno Ok, comienza, eh, cuando naturalmente, como eres diseñador, mi oficio es diseñador gráfico, entonces empiezas haciendo, te das cuenta que, por ejemplo, quieres un avión que está en el modelo y dices, bueno, pero yo quiero las texturas ponle tú, de Avenza, de Aeropostal y muy a pesar de que generalmente están hechos, tú quieres hacer la tuya. Entonces, perdón, creo que ajá, aquí. Entonces, um, empiezas por ahí, pintando, pero ya luego bueno, en mi caso fue que me hacía falta el Casa F5, que era de aquí, de la base de Barquisimeto,
no había un modelo de F5 para Flight Simulator. Y yo no sé por qué decidí de verdad ponerme a hacer o sea, desde cero a hacer un F5, porque a pesar de que es un avión muy humilde, muy sencillito, pequeño, ágil y tal, tiene las formas más complicadas para un novato. O sea, no es un tabaco con dos alas, sino que el bicho tiene unos volumen y, y unas formas compuestas que nadie se imagina lo difícil que son, sobre todo para una persona que jamás había tocado un programa de Sí, modelado eso es 3D. interesante. Eso es bien interesante. Yo me acuerdo que, no sé, yo creo que no sé si lo conoces, ¿te acuerdas de Alfonso Escalona? Ahorita está en Finlandia, trabajó un tiempo con Ángel Estrella de Projection y él nos enseñaba en 3D Max, que creo que tú también manejas 3D Max, nos enseñó a modelar un poco orgánico y era una cosa súper complicada y el tipo era súper morboso de que mira, la malla te tiene que quedar bien porque si la malla no queda bien, entonces la textura no cae bien. Todo el trabajo de texturas era un cuando montabas texturas de elementos orgánicos, porque Moisés y yo que venimos de la arquitectura lo que hacemos es pegar con el tobito ahí colores y cosas y materiales, pero aquí creo que hay todo un trabajo de cuadrar para que las texturas caigan bien en el modelo. Totalmente. Totalmente, sobre todo en el low poly donde se tienen que economizar mucho los recursos y reutilizar lo más que puedas las texturas. El mapeo es tan importante como la textura final y así como, bueno, las mallas, como dices, sí, si la malla no está buena, no va a ser, no, de hecho, suelo rendear antes sin mallas y mirarlo mucho porque al ser lo mínimo, la mínima número de polígonos que puedes usar para un camión de bomberos, por ejemplo. Mira, el bicho tiene que estar ahí en su esencia, al menos, y convencerte de que eso que está ahí, de 1500, de 2700 polígonos, es un camión de bomberos. Oshkosh T3000 del tal, pintado de verde como tiene que ser. Cosas de rendeado que podría agregar en el pipeline de la cuestión. Disculpa, la conexión un poquito, se fue en un momento. Sí, la pregunta era que qué plataformas utilizaba para qué programas utilizaba para el renderizado y todo el levantamiento de la información. Yo para rendear no me mato mucho, uso el Mental Ray que trae el 3D Max, porque en rendeado para mí no es lo principal. Solo rendeo para que últimamente se está dejando de tratar mucho porque ya los juegos están usando lo que se llama el PBR, los simulaciones en los juegos ya están montados en el Physical Based Render. Y entonces los materiales son de esa naturaleza y se está usando mucho el Substance Painter y el Blender, te permiten desarrollar ese tipo de materiales. Estoy eventualmente ya en esa transición, todos los desarrolladores estamos en la transición hacia el Blender o al Substance o envenenar nuestro 3D Max para que él haga PBR sin mucho, de hecho lo hace, sin mucho... Y todos esos programas son compatibles entre sí. Si yo hago algo en Blender, lo puedo pasar a 3D Max sin problema. No, de hecho una de mis especialidades secretas es pasar mallas o proyectos o escenas desde literalmente programas obsoletos, que gente que ha hecho modelos en Gmax viejos y tal, como me tocó en estos días, o que los hizo en 3D Max, los pasó para Gmax, que es una versión muy viejita de lo que sería el 3D Max, es como el 5, porque el kit de desarrollo del simulador era compatible con ese programa en esa época. Entonces, por ejemplo, en estos días me tocó pasar de Gmax a Blender y teníamos que pasar de Gmax para 3D Max y de 3D Max para Blender, ¿me entiendes? Y de Gmax para
y para sacar el archivo o la malla o los objetos hacia el 3D Max, tuve que usar un script, o sea, un agregado, un plugin que convierte los objetos en scripts. Y entonces te ibas para el 3D Max y que tenías que correr los scripts pieza por pieza o por lotes, ¿verdad? Dependiendo de lo que diera la RAM de la computadora, para armar el objeto en 3D Max y luego exportarlo en objeto de Blender. Y eso fue toda una semana dándole a eso. Pero, o sea, hay gente que quiere rescatar sus mallas y su mapeado y su trabajo, pues, o sea, de ese tipo de cosas, sobre todo porque era un trabajo increíble, era un avioncito Blériot que tenía, bueno, o sea, era literalmente un papagayo gigante que se le veían hasta las tuercas. Entonces, de verdad que hubiese sido una pérdida lamentable Son no unos hacerlo después. enfermitos con ese detalle, ¿no? O sea, digamos que hay una obsesión con ese nivel de acabado, de detalle. Dependiendo del target, porque hay gente que para un avión vintage eso es muy importante, porque no tienen sistemas complejos ni nada de eso. Y el fan promedio del simulador quiere volar un Airbus A380 con todas sus pantallas digitales funcionando y tal, y prenderlo rápido y salir volando. Y hay gente que se emociona mucho más o disfruta mucho más de la simulación en literalmente estudiarse cómo encender la aeronave o el modelo desde cero, pues desde que está apagado y cold and dark, le llaman a eso. Entonces, ya eso es otra área porque eso es la parte de programación del juego. Y si bien tengo muchas nociones del asunto, no es a lo que me he sentado a hacer porque de verdad ya comprende programación C++, y bueno, se puede aprender, pero imagínate, o sea, ya hay que ponerse al día con materiales PBR, con hardware, con software, con toda la cuestión, y encima también tienes que aprender C++ para poder, para poder codear todo lo que sean las pantallas y los relojes del cockpit. Entonces, hay gente que lo hace solo, que una sola persona hace todo y de verdad el proyecto se tarda un montón de años o un año o dos. Y en este negocio, entre comillas, lo importante es el tiempo. Entonces, es preferible especializarse en algunas cosas que tú tienes perfectamente y vayas y los tengas a la mano. Pues. Como en mi caso, que me toca, bueno, mira, a mí me contactan mucho por eso, por rescate de mallas o por la parte de low poly. Mira, estoy haciendo un escenario, ya hice todo el aeropuerto de Madrid y necesito un juego de tractores, unas personas hablando por radio por aquí por allá, las siguientes aeronaves estáticas, y eso es lo que suele tocarme a mí. O como hicimos no hace mucho, una librería completa de o sea que ya tú perteneces, ya tú en parte perteneces a una comunidad de personas que trabajan en ese medio. Ya conoces bastante gente a nivel internacional sí. para Es ese una tipo de élite trabajo. chiquita. Es una élite chiquita donde todos nos conocemos y Okay. tenemos nuestros códigos de honor porque no es que tú puedas andar inventando lo que eras por ahí. O sea, no puedes abrir más tu boca más de lo que haces. Se cae rapidito todo lo que... Y bueno, en el código de honor también te queda que si tú no cumples, pues mira, te quedas por fuera y no comes. En mi caso, pues, porque yo soy Claro. uno de los pocos profesionales de ellos que sí, mira, yo me dedico a esto todo el día. Hay gente que hace part-time y hay gente que es como líder de equipo y no se sienta sino solo a gestionar el talento de un equipo de 6, de 5 personas para un determinado proyecto, por ejemplo. Pero cada quien tiene sus habilidades, ¿no? Hay gente que programa, hay gente que modela, hay gente que pinta, la gente que hace las texturas y hacen los materiales, pues tienen un rol de la otra, yo siempre les llamo como la otra mitad de la chamba, porque una cosa que esté bien modelada y esté mal pintada, quedamos igual, ¿me entiendes? O que tenga un material deficiente. Sí, Este, sí, te entiendo Okay. totalmente. hoy Mira, día dime. hoy día, ¿qué ibas a decir? Ya va, que esto tiene como un retraso en el audio.
Sí. y Hoy hoy día, día, lo que son los simuladores nuevos, el X-Plane, el Prepare 3D, y viene el simulador nuevo de Microsoft, como la versión 2020 del Flight Simulator, son una vulgaridad gráfica, o sea, de un nivel de realismo que, que ya se veía en lo que son los juegos de PlayStation, de Xbox. Tú te metes en un juego y el nivel de inversión y de detalle al entorno era una cosa súper normal. Hay que recordar que era un juego como un simulador de vuelo, el 90% de la chamba lo hace el environment, es decir, lo que es el el entorno, weather. pues. Sí, exacto, el weather, que es el clima, la climatología, la representación de las nubes, tal, o sea, es como la mitad de eso. La otra mitad apenas viene siendo las texturas y la topología y las texturas y efectos de agua, tierra, vegetación y todo lo demás. Y entonces después de ahí viene lo que son las dinámicas y la parte de lo que estás volando, como dentro de ese entorno. Y lo que se ve que viene, el futuro de esto, bueno, me imagino que habrá que tener la computadora del Pentágono para poder Sí, para poder este, correr todo, pues. sí, sí, para que corra pero el video. eso pinta increíble. Los invito a que revisen esa información porque de verdad que yo siempre me quedo así como, bueno, o sea, esto me va a correr a mí como a 3 frames por segundo, pero, pero se ve que es increíble. Por eso es que sí, se han ido desarrollando todo este tipo de cosas para lograr ese efecto completo, pues una inmersión total, y hay gente que la logra volando, o sea, utilizando el simulación con realidad virtual, y de verdad ya, o sea, ya es una cosa Mira, que increíble, pues. mira, Claudio, ¿sabes? No podemos dejar por fuera el tema tampoco de la música, ¿no? ¿Cómo ha influenciado esto? ¿Cómo ha percolado esto tu carrera musical? O sea, ¿o es una vaina totalmente ajena? O sea, ¿lo has asociado? ¿Ha influenciado? O sea, ¿cómo es ¿Es un entre mundo la música? totalmente paralelo o si ha, o sea, ha percolado a algo en la música o en los gráficos? O sea, porque En los esto ha sido un sonidos? deleite, Claudio, porque nadie, o sea, yo ni puta idea, pues, de que esto de que tú tenías ese mundo y que de paso eres un tipo pro, pues, en eso. Eh, bueno, lo mantengo muy aparte porque suele ser que la gente realmente no entiende lo que yo hago aparte, o sea, es como otro hemisferio del cerebro. No lo vivo poniendo porque no creo que me entienda todo el mundo. Mira, hoy estamos haciendo un low poly de este camión Oshkosh, el T19, que no es el de 6x6, sino el modelo 4x4. Se me entiende, este es el modelo ARFF. Entonces la gente, o sea, como que bueno, esto pasa lo mismo, esto es como para qué, para juegos, o eso es lo que tú haces, o qué es lo que tú haces, es lo que pasa. Entonces tengo la Sí, explicación sí, sí. sencilla, la explicación corta es como, bueno, mira, hay gente que hace, una de las chambas que le explico es, hay gente que hace escenarios que para mí son como si ellos hicieran pesebres. Entonces, bueno, yo vendo las ovejitas y las casitas y los Reyes Magos para sus pesebres que esta gente hacen para el juego. ¿Me entiendes? Entonces, Ah, está bien. eso es Analogía. y se pone, de hecho, Hangar 01 tiene su Facebook aparte porque está divorciado totalmente de mi espacio personal, y es muy aparte por eso. Sin embargo, las canciones de Limpia Cabezales tienen nombre como Autopiloto, cosas, hay mucho de aviones y de cosas ligadas ahí. Mucho de la parte gráfica que me toca tiene que ver con esa simpleza, como esa simpleza de cartas aeronáuticas, de cosas, todo eso te termina influenciando. Eh, y, 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 bueno, sí se cuela en una parte de, como de actitud y la parte gráfica sí se ve. Y eso, los temas se ven mucho. Hay un tema que se llama Aviones en el disco nuevo, este,
y todo eso, pero es una cosa que en realidad no lo vas a agarrar de primera, así como que, bueno, chamo, sí le gustan los aviones, ay, pero le gustan mucho, ay, yo no entiendo eso, lo que, no, o sea, no, no sé, y menos te vas a imaginar que lo que me da de comer la arepa es que de verdad pase todo el día haciendo un camioncito de bomberos o una cosita u otra, o en estos, o sea, por ejemplo, el proyecto anterior de aeronaves era un Embraer de esos como los que usaban con Viasa, un 190, y tenía panas que literalmente yo estaba entre fotos, entre modelos y con el celular preguntarle, brother, ¿estás en el avión? Mira, este tornillito que está aquí, le puedes tomar una fotico porque es que yo veo aquí que esto no tiene no tengo la profundidad, entonces no sé cómo, y pum, o sea, me mandaban la referencia y nos íbamos por ahí, pues. Sí, Excelente. sí. Varias veces se ha hecho también, se liga, cuando es un avión vintage, cuando es una cosa histórica, eh, eh, pasa que hay que hacer mucha investigación, pasa que vas aprendiendo muchas cosas, incluso mucho antes de modelar. Lo más importante es esa parte, la referencia, planos, medidas, nombre, fabricación, historia de la compañía, cuántos hermanos tiene, que si llegó el desarrollo hasta hoy día, por qué estoy modelando eso, por qué hay uno de esos varados en la mitad del aeropuerto de Vancouver y por qué no es otro modelo, ¿me entiendes? Entonces vas aprendiendo muchas cosas subyacentes en la medida de que vas mojándote un poquito en todo este asunto. Hay mucha gente trabajando de este tipo. Es una industria, la industria de los videojuegos es una de las que amasa más billete en el mundo en este momento. Tengo panas que trabajan para otras, que pintan sencillamente para otras plataformas como el War Thunder y amasa billetes, ¿sabes? O sea, hace bastante dinero porque ahorita en la plena cuarentena todos los chamos se volcaron a jugar War Thunder y el brother, sí, el pana, por ejemplo, es Gustavo, que es un gran amigo, Gustavo La Cruz, hace repaints para War Thunder, por ejemplo, y también me pinta y pintamos cosas y trabajamos en proyectos juntos. Esta reunión ya no tiene un límite de tiempo. Ok. Ok. Nada, y con el encierro, que las ventas se le fueron al techo, mano. ¿Entiendes? Entonces está brutal porque pasa lo mismo. Yo no he parado todo este tiempo que hemos estado encerrados, ¿no? Literalmente no he parado, de verdad que no. Qué bueno, Claudio, agradecido por haber estado aquí en Arquitectura de las Ideas y hablar de lo que está detrás del diseño. Ok, Sí, no, esa es la idea Gracias, Claudio, porque de verdad que para mí esto ha sido un deleite, o sea, entender todo eso, porque es un mundo que nosotros vivimos un poco de manera paralela con la arquitectura, porque también hay gente que se especializa mucho en eso de los entornos, el render y toda esa cosa, pero nunca que fueras, o sea, que fuera parte de lo que tú haces y a un nivel tan profesional y todo lo que implica, pues, porque es una industria grande, o sea, eso que tú hablas de todo lo que maneja esa comunidad, todo lo que implica, todos los trabajos, las especificaciones y que la gente se especializa, todo el proceso como tal. Entonces me parece que es algo importante que lo hayamos, que seamos nosotros los que mostremos esa parte que maneja más allá de la música. Igual, muchas gracias por estar con nosotros y aquí tienes las abiertas en cualquier otro tema. Yo, bueno, por ahora, ya saben, Hangar 01 en Google, pues eso está en Facebook también. Suelo buscar gente para hacer repaints y para modelado junior. Hay mucha chamba, así que cualquier cosa que sepan, se llama, tiren una bengala. Aquellos entusiastas. El único problema es que les tienen que gustar mucho los aviones en la aeronáutica porque hacer 80 aviones de repente se pone pesado. No, es que está bien y me pareció súper interesante, sobre todo la parte de la investigación. O sea, nada es una cosa fortuita ni a la ligera. O sea, necesitas meterte.
Y es súper importante porque, como te digo, mucha parte del proceso de esto es, te dan una foto, necesito uno de estos, y uno ni sabe cómo se llama ese hombre. Sí, total. Bueno, hoy hablamos con Claudio Sánchez y su proyecto Hangar 01, todo lo que implica trabajar con modelado 3D low poly. Nos vemos, ha sido muy interesante. Les habla César Figueroa ahí. Moisés Ágreda por este lado. Espero hayan disfrutado de este programa.